aquí, pues esto pertenece casi a la feria, la quebrada para acá pertenece a la feria, de ahí para allá es Carbonera. Y pues yo de pronto soy nacido aquí en esta vereda en 1940. Bueno, aquí cuando en los años como 66 sería me fui para el Cauca, hasta Cuello por allá, estaba mi mamá. Por aquí no se oía nada de cabildo, pues que organización, no, eso no. Yo estuve por allá, que mi mamá ya sí sabía por allá porque allá había la organización. Entonces yo estuve por ahí en unas reuniones y ya me pareció bueno, ¿no? Entonces yo le decía a ella, pero mamá, es que por acá no, de esto no se oye nada. Yo, pero me parece muy bueno, ¿sí? Porque pues por allá estuve en las reuniones por allá y a mí me pareció bueno, ¿no? Entonces cuando ya después yo me vine por acá otra vez y acá pues yo le comenté a unos vecinos de por acá arriba de la Carbonera, a Finado Basilio Martínez, a Finado Isaías Regio, ¿no? Entonces Basilio sí sabía porque le estaba colocado, pues sabía él, que organizó pues en parte pues está bueno. Entonces yo le decía, era que por aquí no podemos organizarnos así, pues haciendo el deber de pronto. Entonces yo pues conversaba mucho con el papá de Luis Ángel, que era Finado Unido, y entonces él me decía que de pronto vamos a llegar por allá también, van a venir de Florida a organizar la gente, pues indígena o no sé, indígena también si quieren. Y dije, no, pues está muy bueno. Entonces yo vine por acá y contaba a la gente por ahí, pues aquí, pues ellos me oyeron, ¿no? Cuando ya después, pues que por aquí vino don Leonidas y se enteró de todo esto por acá y la gente pues como que acudió. Cuando después llegó el finado Belino Dauro con Antonio Pito, vinieron por aquí, que en ese tiempo se andaba a pie, por aquí, de allá para allá por el Morral La Fría, y a pie de Papárraga para allá. Y así andaba la gente en esos tiempos, pero pues... Sí, tengo 54 años, soy nacido en esta comunidad y cuando ya empecé el estudio, la mayoría era indígenas, y la educación era muy buena para nosotros, porque para aconsejarnos los padres nos sentaban a la orilla del fogón y nos contaban la historia, cómo ellos habían vivido, y así mismo teníamos que nosotros también nos orientaban para nosotros también poder educar a nuestros hijos. En esta parte del resguardo que denominamos la Carbonera, antes del conflicto armado, pues éramos una cantidad bastante, aproximadamente 30 familias, que estábamos dentro de las actividades que tenemos como resguardo indígena, dentro de los trabajos comunitarios, dentro de las reuniones, en las prácticas espirituales, y pues se cultivaba todo lo que nuestra madre tierra produce, el tema de la racacha, la yuca, el plátano, la misma caña. A ver, nuestro modo de vivir antes, pues nosotros principiamos de pronto reuniendo, pues nos reuníamos las familias para trabajar en mingas, la cual nos daba pues mucho resultado. Igualmente lo rotábamos pues en toda la comunidad en general. Se podía trabajar un poco coordinadamente, o sea, la gente sembraba, cultivaba, había ganadería, o sea, se podía trabajar tranquilamente, no había zozobra de estar como con miedo, que era lo que uno sentía cuando se agudizó el conflicto. O sea, se podía trabajar más tranquilamente, había más libertad. Pues en ese tiempo eran 5 comunidades, hacíamos parte de la Fría, Nogal, Carbonera, Los Pinos y La Ruiz. Eran las comunidades que habían. Entonces en el tiempo de trabajar en mingas, que le decíamos al resguardo. Entonces de una comunidad íbamos a otra comunidad a trabajar comunitariamente. Nos movilizábamos hacia las diferentes comunidades y íbamos a hacer las actividades agrícolas,
lo que coordinara pues en los trabajos que se iba a realizar. Y todos participaban, pues, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos íbamos a la actividad. Se hacía la olla comunitaria, o sea, en ese tiempo pues todos aportaban, unos llevaban la yuca, el otro los plátanos, otros llevaban la sal, o sea, entre todos aportábamos y se hacía la olla comunitaria para todos. En esos tiempos se utilizaban las lingas, se cambiaba que cambiaba la mano de uno ir a compartir trabajo en otra familia, y así era que se llegaba. No se utilizaba mucho como ahora la plata, sino que eso todo era propio. Pero a la medida en que se fue agudizando el tema del conflicto, pues la verdad es que nos fueron arrinconando. Nos fueron arrinconando porque el resguardo nuestro está también en la parte alta, y llegó el momento en donde nosotros ya no podíamos subir a la parte alta. Llevo por lo menos, yo me vine de pequeñito, aquí en el valle. Yo en el departamento del Huila. Y eso de que me vine de por allá, yo me levanté para acá. Yo solamente, años que tengo, yo no conozco estudios, ¿sí? Yo no conozco, porque a mí nadie me dio estudios. Y yo así pues. Y por aquí, de estarme por aquí, realmente como 70 y pico años de estar por acá. Y por aquí conseguí esposa y tuve familia. Resulta que mis hijos estaban jóvenes ya, cuando ya había tiempo de violencia, pues que entonces los hijos no tuvieron más que hacer y tuvieron que separar con nosotros porque cuestión de violencia. ¿Por qué? Porque en esa época entonces los actores armados se posicionaron en la parte alta, y entonces eso no permitió de que nosotros fuéramos hacia la parte alta. ¿Por qué? Porque eso hubieron unas limitaciones donde si nosotros llegábamos entre la Carbonera y Los Pinos, entonces nos decían de que nosotros no teníamos que ir a hacer a Los Pinos. Si nos pasábamos para allá, entonces nos decían que nosotros éramos informantes de la guerrilla y que solamente íbamos era mirar a dónde estaba las autodefensas para informar a la guerrilla. Si pasábamos entonces para el otro lado, que es el Retiro, pues entonces allá estaba el otro actor. Y entonces si pasábamos para allá, entonces nos decían de que nosotros no teníamos nada que ir a hacer allá, porque entonces íbamos mandados de las autodefensas, y que entonces íbamos era a ver a dónde estaban las guerrillas para venir a informarles a las autodefensas. Y así, de esa manera, si nos movíamos para la parte plana, entonces ya el ejército nos decía que éramos colaboradores de las autodefensas y que éramos auxiliares de la guerrilla. O sea, fue un momento donde estuvimos entre la espada y la pared, y nosotros entonces lo que hicimos fue organizarnos como cabildo. A pesar de que cada uno nos amenazaba, entonces nosotros lo que hicimos fue fortalecer el tema del cabildo, fortalecemos el tema organizativo, fortalecemos el tema de las mingas, y eso que permitió de que los grupos vieran de que éramos un grupo organizado, y eso permitió entonces de que nos estuviéramos aquí dentro de esta comunidad. Yo creo de que eso fue lo que permitió de que nosotros estuviéramos constantemente juntos, y entonces creamos sitios de asamblea permanente que le denominamos los SAP, porque resulta de que cuando habían los enfrentamientos en la parte alta, entonces nosotros también ya habíamos hablado con la gente, ¿cierto? De que cuando hubieran enfrentamientos en la parte alta, entonces nos movíamos hacia estos sitios. Si la situación se iba agudizando, entonces nos íbamos hacia la parte plana, o sea, al casco urbano. Entonces, de esa manera, cuando se agudizó el tema del conflicto, que fue más que todo en la parte alta, pues, o sea, a lo que sonaba pues el tema de los enfrentamientos para la parte alta, entonces nosotros subíamos, hablábamos con la gente y los bajábamos hasta este sitio. Aquí este es un sitio que se denomina
como que se denominó en ese entonces como sitio de asamblea permanente. Cuando el tema del conflicto se iba bajando, entonces nosotros también de esa misma manera nos íbamos bajando. O sea, esa fue una de las formas para nosotros poder sostenernos en ese entonces, cuando pues prácticamente la guerra en el tema del conflicto se agudizó sobre este sitio. Bueno, eso comenzó, como dice, más o menos en el 2000, 2001, 2002, 2003 fue cuando más se agudizó el conflicto con la llegada de los paramilitares, que fue el bloque Calima, que operó esta parte de Palmira y Pradera. Entonces cuando se agudizó el conflicto, pues que ya llega, entonces ya no tuvimos la libre movilización de movernos, la integración que se hacía anteriormente. O sea que ya nos vimos cortados en la situación de que ya no nos podíamos mover de una comunidad a la otra. O sea, comenzó a darnos, como dice, ya miedo, y ya era todo, como dice, llevando un control de horario ya, de 5 de la mañana, ya uno movía a las 4 de la tarde, ya tenía que estar en la casa porque ya no se podía mover libremente. Entonces pues la llegada de los paramilitares fue una de las cuestiones de que las comunidades también tuvieron que, mucha gente de susto pues también se fue. Otra, el caso de la comunidad de Los Pinos, la Carbonera, pues con todo eso también desaparecieron, mucha gente se fue a vivir al pueblo, dejaron las fincas botadas, y otras comunidades como aquí el caso de la Carbonera, pues resistimos el conflicto también, resistimos porque a pesar de que se puso complicada la cosa, pues nosotros hicimos resistencia en el territorio. Propusimos sitios, senderos de albergues, senderos de una casa de albergue para podernos refugiar y todo eso. Sí, por eso el momento que entraron esos grupos armados, pues nos tocó, las dos comunidades desaparecieron, y ahí para adelante seguimos nosotros, fue resistiendo las 3 comunidades que ahí estamos. Cuando entró el conflicto armado, pues se nos fue colocando la situación más delicada para nosotros, porque ya no podíamos andar, no podíamos salir a trabajar, y muchas veces hasta en las noches, pues con el ruido de las balas que pasaban, pues nos tocó que mermarle un poco a los trabajos y todo, pero seguimos resistiendo hasta estos momentos. No, sí hay familias que de pronto, por ejemplo, nuestros hijos se fueron y ya pues ellos no han regresado todavía, porque pues los únicos que estamos resistiendo nosotros, que estamos ahí como ya, creo que en el momento de que nosotros tuvimos también un compañero en Los Pinos, muy amigo de nosotros, que fue asesinado por el conflicto, y entonces ya de ahí nos desplazamos hacia el pueblo porque ya no nos veíamos como seguros, y nos daba temor de entrar a rodear el territorio. En una de esas también yo fui caído por una mina, pero gracias a Dios no me pasó nada, aquí estoy. Eso fue lo que nos sucedió más a nosotros, en el temor de entrar a rodear el territorio. Pues sí, eso fue muy duro para nosotros, habernos desplazado al pueblo, porque uno pensaba en la tierrita que nuestros padres nos dejaron para trabajar, y todo lo que le quedó botado por ahí, porque nos tocó salir casi que corriendo de por acá, pero gracias a eso volvimos y retornamos. A ver, en ese entonces, como comunidad indígena, nosotros muy unidos, nos ayudábamos mutuamente las 5 comunidades, pero fue muy fuerte pues el conflicto pues en nuestra comunidad La Ruiza, la cual ellos pues lamentablemente acabaron familias completas, y unos pasaron para nuestra comunidad, otros para otra comunidad, y otros les tocó pues irse del territorio. Luego viene la segunda fase, igualmente en el corregimiento Los Pinos, que era la otra comunidad que estaba asentada,
muy cerquita de nosotros, la cual se hizo igualmente de la siguiente manera como se había hecho la otra comunidad, la desaparición de las personas. Entonces eso hizo que nuestras dos comunidades desaparecieran, y nosotros en medio del conflicto pues pudimos sostenernos para poder en ese momento estar contando la realidad. Sí, yo creo de que para nosotros fue duro porque en ese tiempo en nuestro resguardo estaba afiliada la comunidad de La Ruiza, que fue donde allá hubo la primer masacre en el 2001, y se vienen unos asesinatos selectivos, como es el caso de Los Pinos. Nos matan el alcalde de esa comunidad, luego entonces nos matan el representante de esa comunidad. Entonces la comunidad no vio otra forma de resistir, sino que cuando ellos ya les mataron los compañeros, pues lo único que tomaron fue la decisión era de abandonar el territorio. Hubo mucho desplazamiento en el 2000-2002, subieron varios desplazamientos de las diferentes comunidades, no solamente la comunidad indígena, la comunidad campesina, hubo desplazamiento hacia la zona urbana. A mí me tocó varias veces, como dice, estar en pradera desplazado. Dentro de ese conflicto pues perdimos compañeros de la comunidad, perdimos familiares. En el caso mío perdimos varios un tío, perdimos familia. Y resulta de que, pues a ver, en el caso de ser nosotros una comunidad de carácter especial, pues también entonces las instituciones fueron uno de los que nos ayudaron mucho sobre ese tema. Sí, sabíamos de que el tema de la resistencia, cuando empezamos a hablar de la resistencia, eso nos conllevó a que nos dijeran de que entonces nosotros estábamos al lado de los actores. Pero nosotros el tema de la resistencia la hablamos porque sabíamos de que si nosotros nos íbamos a dejar el territorio desocupado. ¿Y eso qué permitía? Permitía de que los actores cogieran más fuerza. Nosotros, asumiendo el riesgo, porque era asumir un riesgo hablar de resistencia, nos quedamos, pero más que todo también fue por tratar de defender el territorio, porque ya sabíamos de que si abandonábamos el territorio, si nos íbamos y después regresábamos, pues entonces ya íbamos a encontrar gente externa o traída por los mismos actores en nuestros territorios. Entonces nosotros, para que eso no sucediera, entonces fue que hablamos de una manera de resistencia en el caso de nosotros, pero entonces eso lo elevamos a la parte institucional, al municipio, lo elevamos a las mismas iglesias, al departamento, a la nación, y entonces eso empezó a ser visto de una manera viable de las instituciones, porque también ellos decían, mire, si la gente se nos viene toda hacia el casco urbano, pues entonces nos va a causar un problema a nosotros como municipio. ¿Por qué? Porque primero, entonces nosotros no estamos acostumbrados a estar en un solo sitio, prácticamente amontonados, decimos nosotros. Se nos van a enfermar los mayores, se nos van a enfermar los niños, o sea, prácticamente íbamos a tener otro problema, o sea, le íbamos a llevar un problema al municipio, un problema al departamento y quizás un problema a nivel nacional. Entonces empezamos a hablar con las instituciones y vieron de que era viable el tema de la resistencia, porque nos íbamos a mantener acá y que entonces no íbamos a llevarle un problema a las instituciones. Yo creo de que a la medida en que se realizó el tema, pues nosotros solicitamos el acompañamiento de los organismos nacionales e internacionales, como fue la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la misma ONU, la OEA,
empezamos a pronunciarnos frente a esos casos, pero eso nos conllevó a que hiciéramos una serie de denuncias, asumiendo también el riesgo, porque el que denunciaba en ese entonces, pues también la única forma era callarlos, pero nosotros no nos dejamos vencer por el miedo, aunque sí nos daba temor, pero nosotros le pedíamos a nuestros dioses, a nuestros espíritus, que nos protegieran, que protegieran la comunidad y que eso nos dieran valor de ir a denunciar y también entonces llamar a las instituciones que tenían todo ese poder de decisión y que podían hablar con cualquier actor y manifestarle de que nosotros no éramos ni de un actor ni de otro y que por lo tanto nosotros lo único que hacíamos era tener nuestra organización para defender nuestros derechos y que por lo tanto respetábamos la ideología de cada actor, pero que también entonces respetaran la nuestra. Pues a ver, nosotros frente al tema del acuerdo de paz, lo que vemos es que hay una aparente calma. ¿Por qué? Y lo que miramos es que solamente hay un acuerdo de paz con un actor, pero no hay una verdadera paz, ni en el país, ni en cada una de estas comunidades, porque no solamente aquí en este país existía la FARC, sino que existen otros actores. Ya vemos de que entonces están los del ELN, está el EPL, están los mismos, o sea, las mismas mafias, está la delincuencia común. Entonces, nosotros lo que estamos mirando es que es un acuerdo que en cualquier momento podemos ser afectados otra vez las comunidades indígenas sobre ese fenómeno, porque solamente hicieron unos acuerdos con un actor, más no con los otros que también causan problemas y conflictos en las comunidades. Aunque sí, eso ha servido mucho el acuerdo con las FARC, porque ha permitido de que hoy entonces estemos en una aparente calma. Pues, ¿qué le digo? Pues yo creo que sí ha habido una mejoría, ¿no? Porque fuera, como dice, antes de los acuerdos de paz, pues también estuvo el proceso de la inmovilización de los paramilitares, ¿no? Que era el bloque Calima que operaba. Bueno, fueron los primeros que como que hicieron esa negociación cuando tuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez, y ahí mismo, ahora que hubo la otra negociación que ya fue con la guerrilla de la FARC, que también fue la que operó en esta zona y hizo mucho daño, pues también hoy en día hay una tranquilidad, aunque no dice que del todo, porque pues estamos en una época del posconflicto, pero se escucha que han surgido otros grupos hoy en día que no se identifican, ¿no? No se identifican y han amenazado líderes sociales. No sé si ustedes han escuchado que hay una amenaza al gobernador, a líderes campesinos, ahí no había otras amenazas. O sea que en una parte ha mejorado, pero pues surgen otras cosas. En el caso de nosotros sería que esos acuerdos no se queden en palabra, ni en un pliego por escrito, sino que lo que él ofrezca pueda llegar a nuestras comunidades, ya que hemos sido, pues, digámoslo así, totalmente abandonados. Pues yo creo que nosotros, para salirle al paso al tema del conflicto y no permitir que nuestra juventud vaya a ser parte a ninguna de las filas, pues empezamos a hablar en el tema de recreación o en el tema turístico. Primero, de cómo implementando el tema de recreación y el tema turístico era que la gente de otras partes viniera y nos visitaran en el resguardo. ¿Eso qué nos permitía? Nos permitía de que primero sacarnos de un estigma, porque como resguardo lo que nos decían era que éramos auxiliadores de la guerrilla,
o de las autodefensas. Y si nosotros abríamos las puertas del tema turístico, nos iba a visitar mucha gente y que entonces iban a mirar de que no, de que acá los únicos que estábamos eran las comunidades indígenas. Y así, entonces la gente pudiera seguir visitándonos y pudieran ver de que no es como los medios lo decían, de que éramos colaboradores de cualquier actor. Frente a eso, entonces también dijimos, listo, para no permitir de que nuestros jóvenes se vayan a cualquier actor, entonces vamos a tenerlos con la mente ocupada. ¿Y cuál era esa mente ocupada? De que entonces pensáramos en el tema que venimos organizando acá en La Carbonera, el tema del parapentismo, que es una forma de que la gente, de que esos jóvenes mejor piensen andar por los aires y no entonces no andar con un fusil terciado. Pensamos entonces también en que los bosques que tenemos también, entonces de que la gente fueran y nos visitaran, de cómo entonces tener esos jóvenes en el tema de guías, en el tema de entonces de historia frente a esos mayores, y que entonces eso también nos sirviera de cómo entonces implementar una economía, pero una economía propia de nuestras comunidades, o sea, que sea con esfuerzo nuestro, que fuéramos como teniendo una economía, también para empezar a implementar proyectos para estos jóvenes y seguirlos sosteniendo en nuestro territorio. Yo creo que una de las metas más importantes que nosotros miramos como comunidades es la unidad, porque siempre decimos, si nosotros no nos unimos para hacer resistencia, pues entonces nosotros nunca vamos a llegar a esa mira que tenemos nosotros, a ese camino que hemos trazado, porque la meta de nosotros como indígenas va más allá de lo que un gobierno piensa, de lo que una entidad piensa, porque el territorio para nosotros es sagrado, el territorio para nosotros es nuestra madre, donde de ella nos alimentamos, por eso se cuida, por eso se protege, porque para nosotros es mucho.